Sí, muy buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y doy gracias al Señor por esta noche de poder estar con ustedes nuevamente y poder servirlo al Señor. Y como el día martes pasado habíamos estado viendo lo que era la entrada triunfal del Señor a Jerusalén y que el pueblo todo, un promedio de entre 2 y 3 millones de personas que habían asistido a Jerusalén para la Pascua, esperaban al Rey, al Mesías. Y justamente es que cuando ellos proclamaban a Él, dice la palabra que le decían Hosana, y Hosana es sálvanos ya, sálvanos ahora. Y ese era un poco el sentir de mucha gente que estaba ahí reunido en Jerusalén para estas Pascuas. Pero esta noche vamos a continuar. Una vez que pasó todo este recibimiento a Jesús, Él se apartó y volvió con sus discípulos y dice que sollozaba mucho por Jerusalén. Y en todos esos días venideros, Él comenzó a enseñar, pero que también Él se propuso a establecer el orden. Pero antes que todo yo quisiera, como dije, que Él vino a cumplir las Escrituras. Él vino a cumplir las profecías que estaban de hace 1000 años, hace 700 años, hace 520 años. Y en este caso voy a dar lectura a Isaías 52:13, que nos dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y también nos manifiesta y nos describe acá Isaías como si hubiera visto todo una película de lo que era en sí esta visión que él tuvo, muy detallada de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos manifiesta que en el 53:3 dice que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y es que, como mencionamos, se cumplieron y él hizo cumplir, porque él sabía. Y cuando uno, en este caso el único que pudo saber todas las cosas que podían prevenir, iban a venir sobre él, el sufrimiento y el dolor que sentía como hombre.
porque tenía la obediencia, obedecer al Padre para la misión y la meta que Él habían puesto para redimir a la humanidad. Y justo que Jesús, después del ingreso a Jerusalén, Él no se quedaba en Jerusalén, sino que revisó, estuvo en la ciudad, luego salió, pero que a los días siguientes, Él quiso purificar el templo. Y comenzó con la purificación del templo, porque Él en ese tiempo, como dije, habían cerca de 3 millones de personas que iban a celebrar la Pascua y por tanto tenían que comprar y vender lo necesario para celebrar esa Pascua. Y vemos nosotros que Él en Marcos 11:15 dice: y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Si bien el pueblo, como habíamos dicho, se había admirado de los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo, un grupo de ese pueblo fue a verificar la resurrección de Lázaro. Y ese mismo grupo, cuando vio, creyó. Y por tanto, comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es ese grupo que lo acompañó desde Betania hasta el ingreso triunfal. Y el otro grupo que estaba en Jerusalén los esperaba en las puertas de entrada para alabarlo y glorificarlo, porque entendían y sabían los prodigios que había hecho. Y él, en muchas películas se ve que él airadamente comienza a votar. Lo que hizo, como dice la palabra, es tirar abajo las mesas y las sillas y las jaulas, y por tanto lo que sucedió es que los animales salieron despavoridos y eso hubo la confusión. Y quiso limpiar el templo porque era la casa de oración de su padre. Pero, como dice, volvió nuevamente, salió de Jerusalén y estuvo en Betania. Y el proceso continúa en el sentido de que Jesús viene y en Marcos 14:3 dice: pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué ha hecho esto, este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.
siempre tendréis a los pobres como, porque se han anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una mujer que no tenía más que ese perfume, que posiblemente lo tenía guardado para ciertas ocasiones, pero que no lo gastaba. Pero fue entregar lo más valioso que ella tenía para el Señor. Y en nuestros días y en nuestras vidas, también Él nos rescató y hemos entregado nuestras vidas a Él. Las cosas materiales, las cosas también las podemos dar. Pero en este caso, esta mujer, lo único que tenía de valor, lo más preciado que tenía, era eso, y se lo dio. No se sabe el nombre, pero imagínense ustedes que lo pone y le dice que será para que lo recuerden. Y es justamente eso, lo que advierte Él. Y como ya habíamos estado viendo también, el Señor estaba anticipando a sus discípulos lo que iba a acontecer con Él, pero ellos no entendían. Porque dice que también cegó los ojos de ellos y endureció su corazón en las muchas personas, pero en ellos cegó el entendimiento. Y manifiesta que en Mateo 16, 21 al 23, después de entonces comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Ellos en muchas partes de la palabra dicen, no entendemos qué quiere decirnos. Ellos querían tenerlo para siempre. Y muchas veces también, si bien era su líder, pero cuando veía esos prodigios pensaban que iba a haber más cosas, más grandes. Y es así como tanto sus discípulos como el pueblo no entendían los mensajes que él daba. Y más todavía en el pueblo, que ellos vivían una opresión de Roma y que querían ser liberados y esperaban al Mesías y al Rey para que retire, saque a los romanos y que puedan vivir como lo que era en los tiempos de David y Salomón. Veían las cosas materiales, pero no veían lo que era la salvación. Para ellos les interesaba, para muchos de ellos les interesaba esas cosas. Y ahora mucho también vemos nosotros que parte de ese pueblo también en la actualidad hay. Que solamente para estas temporadas vuelven a hablar de Cristo, a ver, a meditar y a sufrir esos días. Pero que más que todo están pensando en otras cosas del mundo. Como vemos, ese pueblo que quería que los libere del yugo opresor de Roma, después se desengañó. Y así como lo victorió al ingreso de Jerusalén, también el día del juicio ellos pedían que sea crucificado. Porque comenzaron a ver de que no era aquel que ellos se habían idealizado. No entendían
que lo que tenían que ganar era su salvación. Pero sabemos que el Señor va a volver. No va a volver en un pollino, sino va a volver en un corcel blanco. Un corcel blanco, como rey. Y esta fiesta que se daba de recordatorio de lo que era el Passover, el día de la expiación de su pueblo, cuando en la salida de Egipto, era un recordatorio, y todo el pueblo judío lo sigue haciendo, y todos nosotros también recordamos cómo es que por medio de ese pintar la sangre en los dinteles, la muerte no llegó a la casa de aquellos que pintaron sus marcos en las puertas. Es así, Señor, que a nosotros también nos llegó la oportunidad, la gran oportunidad de conocerlo a Él, y que nos limpie, y que hemos conocido que por gracias a esa muerte, haberse entregado su sangre por nosotros, hemos sido perdonados de todas nuestras faltas. Continuando, vemos que en Marcos 14:12 comienzan a la institución de la Cena del Señor. Pero paralelamente antes ya Judas ofrece entregar a Jesús. Y en el 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Porque muchos, dice, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes y escribas, querían matarlo. Porque veían cómo mucho del pueblo lo seguía. Y esa noche de la última cena, de la institución de la Cena del Señor, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleve un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad para nosotros ahí. Y dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y acá hay un aspecto importante que tenemos que decir. Primeramente, que el Señor les da una orden, al igual como le dijo: vayan ustedes allá y tráeme el pollino. Acá también, al igual, les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ese hombre con el cántaro de agua era una señal del Espíritu Santo que los guiaba a ellos para indicarles dónde tenía que ser el aposento alto para poder celebrar la cena. Y tenemos que visualizarnos, imaginarnos que el Señor viene con los 12
a ese lugar, pero en la tarde, para celebrar esa cena. Y ahí Él hace la cena con sus discípulos. Por tanto, ya es el inicio de esa pasión que Él tenía que pasar. Es la antesala a la muerte. Es el sufrimiento y el dolor. Y en la cena, Él, cuando ya estaba servida la cena, Él instaura lo que es la cena pascual. Y nos dice, cuando estaban comiendo, dice en Mateo 26, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndole, tomen y comen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se lo ofreció diciéndoles, beban de ello todos ustedes, esto es mi sangre, del pacto que derramará por muchos para el perdón de los pecados. Y eso lo recordamos hasta el día de hoy. Y eso lo asumimos. Muchas veces lo hemos tomado, esta cena, simplemente porque, tenía que cumplirse el ritual de repente, pero no entendíamos a ciencia cierta qué es lo que quería significar esa cena. Ese partir el pan, este es mi cuerpo va a estar partido. Compartan, coman, lleven, aliméntense de él. Esto es mi sangre. Y es así como los romanos decían, los cristianos son caníbales porque comen carne humana y beben sangre. No entendían. Y ahí también Jesús advierte y en cierta manera profetiza a Pedro. Por cuando le dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, el impetuoso Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos le decían lo mismo. Pero vemos cómo Isaías en 53:5 también dice, fue molido por nuestros pecados. Y él se va a Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir triturar, machacar, chancar. Qué coincidencia que estaba junto al bosque de los olivos. Y la gente iba a triturar, chancar los olivos para sacar el aceite. Nosotros no podemos entender el sufrimiento que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Ese sufrimiento, primero por saber las cosas que venían, que tenía que cumplir. Ya había cumplido muchas, pero esta era el llegar a la meta. Y dice que
estaba con sus 3 discípulos, se apartó y se puso a orar intensamente. Y los discípulos, que también debían orar acompañándolo a él, se quedaron dormidos. Pero en ese tiempo de oración, de sufrimiento, de dolor, él, dice Lucas en 22:44, que estando, dice, orando intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y ese proceso, esta enfermedad se llama hematohidrosis o hematidrosis, que es cuando uno tiene mayor presión, mayor sufrimiento, mayor tensión, pueden romperse los vasos capilares y comenzar a eliminar sangre. En ese tiempo, la temperatura del ambiente era frío. No era caluroso, sino era frío. Pero él sudó sangre. ¿Cómo podemos pensar de que estando en un clima frío, él sudó sangre? Era justamente por esa presión, por esa angustia, por ese dolor que él tenía intensamente. Más aún, dice que oró 3 veces y las 3 veces que salió los encontró durmiendo a los discípulos. Pero su padre le envió un ángel para que pueda consolarlo y renovar sus fuerzas. Él sabía que no había otra manera para redimir a la creación. Era ofrendar su vida, derramar su sangre, ya no para cubrir los pecados, sino para quitar los pecados. Y la oración que él tenía era: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, como hombre, pero no haga de mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente, ¿qué quieres que haga? Yo sé lo que tengo que hacer, pero que no se aparte. Porque tranquilamente un padre a veces puede ayudar, puede minimizar las cosas, pero ya estaba escrito. Ya se había profetizado 1000 o 500 años antes cómo iba a ser el sacrificio del Mesías, del Rey. Y las Escrituras nos dicen, pues, que fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, el castigo tuyo y el mío, estaba sobre él. Y gracias a él, que somos libres de ese pecado, que nacimos con ese pecado, por lo que aconteció en el Edén. Pero como vuelvo a repetir también, no practiques el pecado. Él te perdona el pecado, pero te dice que no practiques el pecado. Después de haber estado en esa intimidad con su Padre, de haber orado, de haber sufrido fuertemente, viene lo que es el episodio de la captura.
de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Judas había hecho las negociaciones con los sacerdotes para entregar a su maestro. Y bien claro, él ya lo sabía y le dijo en la cena: anda y haz lo que tienes que hacer para que se cumplan las Escrituras. Vamos a leer en Juan 18 el arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles y los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba bien con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamó Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Yo soy. Nos hace recordar el primer nombre de nuestro Padre. Cuando Moisés le pregunta: ¿y qué les voy a decir cuando me preguntan de parte de quién vengo? El yo soy. Y esa divinidad, por eso es esa reacción y ese poder que tenía esa palabra, que los tiró abajo. Y vemos cómo es que aquí Judas, por 30 monedas de plata, vendió a su maestro. Y las Escrituras nos dicen en el Salmo 41:9: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Y Juan 13:18: no me refiero a todos ustedes, cuando él le dice que me van a traicionar, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Ratifica las Escrituras. Del mismo modo, podemos ver que en Zacarías 11, le dije: bien, págueme mi jornal, de lo contrario quédese con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata.
valiente precio que Él me pusiera. Todos los detalles se cumplieron. Vemos que se cumplieron todo minuciosamente. Nuestro Padre todo lo dio a tiempo, pero no lo entendieron. Todo se dio a tiempo. Y muchas veces, posiblemente, algunas personas tomaban lo que le convenía y lo que no lo dejaban a costar. Pero las cosas acontecieron tal igual como se predijo. De igual manera, vemos cómo dice que todos los discípulos lo abandonaron. De igual se cumplió la profecía de Zacarías. Heriré al pastor y las ovejas se dispersaron. Lo toman prisionero, todos sus discípulos se fueron. Si bien él había dicho que no los tocasen, que se los dejaran ir, pero nadie se quedó con él. En un momento tan difícil, prefirieron que su maestro se vaya solo. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Conocemos a Cristo, vivimos con Él, con la palabra. Pero nuestra fe a veces se quebranta, se quiebra y dudamos. Y hay veces pensamos, ¿por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? En vez de preguntar, Señor, ¿qué debo hacer? Los discípulos, al ver la muchedumbre, todos los soldados, se dispersaron y se fueron a reunirse juntos. El temor les llegó. Ya cuando estaba ya en Jerusalén, dice que se cumplió la profecía que le había dado a Pedro. La negación de Pedro. Y vamos a leer una palabra que nos dice en Marcos 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Estando Pedro mirándolo de lejos. Algo así como actualmente podemos decir que, dice, le seguía de lejos.
El temor lo había invadido a Pedro. Su valentía, que decía que él podía morir por él, quedó atrás. Y dice que lo seguía a la distancia. Ser un agente encubierto, esos agentes secretos, que nadie sepa que yo soy cristiano, si no se van a burlar de mí. Pero sigo a Cristo, pero a la distancia. Y la palabra nos dice eso. Que muchas veces nosotros también cometemos lo que hizo Pedro. Tenemos vergüenza de decir soy cristiano. Tenemos vergüenza de dar la palabra. Somos duros de puño para engrandecer la obra del Señor. Pero para otras cosas somos sueltos. Muchos siguen a Cristo sin asumir ningún compromiso. Somos de aquellos que dicen, bueno, soy cristiano, pero hasta ahí nomás. Pero tienes que hacer esto. No tengo tiempo. No lo puedo hacer. Porque tengo que ir, justo a esa hora tengo que ir a otro lugar. Justo a esa hora tengo un compromiso con mi hijita o con mi hijo. O si cumplo a medias, porque ¿sabes qué? Ya se me está pasando la hora, así que tengo que irme. Y deja la prédica a medias. No hay entrega. O se cansaron de hacer los trabajos que se habían comprometido, no con el hombre, sino con Cristo, para engrandecer las cosas del reino. No le ponen pasión, no le ponen ganas, no le ponen fuerza. Muchas veces se cae en aquellas cosas que queremos agradar al hombre. ¿Qué dirá si no hago esto por él? Es muy cómodo seguir de lejos a Cristo, seguir a la distancia. En la iglesia hemos tenido esas experiencias. Y escuché una vez a un pastor que decía, mi iglesia queda a 3 millas de su casa. Y decía que era muy lejos. ¿Cómo voy a poder ir? Mira que se demora mucho el tráfico, que sí. Pero el estadio quedaba a 50 millas. Pero sí estaba ahí. O, mira que llegó mi hijo después de tanto tiempo y justo nos ha puesto un almuerzo a tal hora. Y bueno, he venido solamente para estar presente aquí, estar un rato con ustedes, pero me tengo que ir a tal hora. Primero es el Hijo y después es Cristo, es Dios, el Padre, quien le dio al Hijo, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿por qué no le dijo a su Hijo que venga con nosotros para agradecer al Señor? Es que nosotros creamos nuestros propios ídolos y dejamos lo principal, nuestro Señor. Y lo miramos de lejos. Lo miramos de lejos. No compromiso, no me, ¿sabes qué? Yo quiero estar aquí, pero por ahora no puedo asumir ningún compromiso. Mi compromiso es venir los domingos, nada más. Pareciera
que recibió a Cristo, pero no nació de nuevo. Y si vengo, no, mira, ¿sabes qué? No quiero perder tu amistad, por eso voy a cumplir. Pero Cristo, en eso que estaba Pedro sentado, calentándose por la noche fría, mientras el maestro estaba con su túnica solo, en pleno frío, sufriendo el frío, sufriendo el aprobio, sufriendo todo, y esperando, sabiendo lo que iba a venir. Y tan solamente bastó una mirada de Cristo a Pedro. Y Pedro lloró amargamente, porque se acordó de que él le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y vemos que también nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando Pilato le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y no debemos ser, como dije el día anterior, no ser un estanco de palabras, no ser un estanco de prédicas, no llenar cuadernos y no revisarlas. Porque nos encanta escribir, pero no sé si será para el archivo familiar, si es para decir, bueno, sí, mira, estuve ahí en la prédica. No, si uno toma apuntes, si uno escribe y toma, es porque esa palabra te llegó en el corazón y hay que dar muchas veces vuelta a eso para decir: Señor, ¿qué me quieres decir con la palabra que tú me pediste que escriba? Como decía un predicador, hay que ser como la vaca que come, se llena y luego va a la sombra y comienza a rumiar y rumiar y rumiar y rumiar. Y es así como viene la revelación de la palabra, mis hermanos. Disculpen el ejemplo, pero es que nosotros tenemos que darle vueltas y vueltas a la palabra que el Señor nos ha marcado en nuestro corazón. Y dejar de ser de aquel cristiano encubierto. Que soy cristiano cuando estoy en el Zoom o cuando estoy en la iglesia. Pero salido de ahí, me comporto diferente. Hay que ser consecuentes con nuestro Señor Jesucristo. Con las enseñanzas que nos dejó en su peregrinar cuando estuvo con nosotros. La humildad, la sinceridad, el amor, el servicio, la entrega. Pedro tenía su defecto, impetuoso, pero en los momentos críticos se olvidaba de ese ímpetu. Hay que pedir al Señor que nos mantenga firmes en Él, que seamos consecuentes con Él. No ser cristianos a la distancia. Señor, te doy gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu entrega desinteresada para cada uno de nosotros. Y más que todo, Señor, porque gracias a tu palabra podemos conocerte más. Podemos
no sentir lo que tú sentiste, porque no lo vamos a poder hacer, porque solo tú has sido el Cordero inmolado, que ha sufrido los dolores desde antes del juicio. Y te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas que están presentes y de las que escucharán la palabra. Muchas bendiciones. Buenas noches.